alcanzar el éxito y que este éxito perdure en nuestras generaciones. Como dijo el profeta Sarito el domingo pasado, también era algo no igual, similar, ¿verdad? Pero el Señor nos viene trayendo en estos procesos de que escribiéramos una hoja en blanco y que lo que escribiéramos perdurara en las nuevas generaciones. Así que hoy como continuación, ¿verdad? El Señor nos viene a decir que decidir es la clave realmente, ¿verdad? Y no tomas de decisiones a la carrera, sino que tomas de decisiones pensadas en nuestro Padre Celestial, porque muchas de ellas van a impactar a todas las nuevas generaciones y a nuestras generaciones, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta en los momentos de crisis, en los momentos de aflicción, en los momentos de preocupación o en los momentos de tensión, también en momentos que tenemos quietud, que tenemos paz, y es donde Dios obra a través de las decisiones que nosotros tomamos. Vamos a estudiar un poquito la vida de Noemí y Ruth. Yo los invito a que leamos ese libro, es un libro corto de 4 capítulos, solo vamos a ver como 4 o 5 versos por tema del tiempo, lo vamos a ver acelerado, ¿verdad? Pero sí, leanlo en la casa, es súper bonito, súper impactante, cómo estas dos mujeres, primero la familia de Noemí con las decisiones que tomaron, que tal vez no fueron las correctas y los idóneas, y después las decisiones buenas que tomaron impactaron las nuevas generaciones. Así que vamos a hablar de la vida de Ruth y Noemí, que tuvo momentos desafiantes, momentos emocionantes, momentos a través de los cuales el Señor nos va a hablar a través de la enseñanza que se llama tomar la decisión correcta. Tomar la decisión correcta en el tiempo correcto es un impacto fuerte en las nuevas generaciones, y más adelante lo vamos a ver por qué. Todos en la vida realmente nos toca decidir, ¿verdad? Y lo hemos visto, lo hemos platicado. A mí me gusta mucho este tema de la decisión, porque a todos nos toca tomar decisiones en la vida de una u otra manera, y siempre nos toca tomar decisiones. Recuerdo, creo yo que les compartí en algún momento, que cuando tenía que decidir si dejaba con Ricardo o continuaba, no fue una decisión fácil, fue una decisión que me tomó mucho tiempo. A la luz del Espíritu Santo y a la guía de mi madre, de mi apóstol, pude yo tomar la decisión, y después de tantos años le puedo decir que sí fue la decisión correcta. Pero muchas veces queremos o buscamos que nuestro apóstol nos diga qué hacer, ¿verdad? Y yo creo que es normal, a todos nos pasa. O sea, quisiéramos que ella nos dijera, sí, esto es lo que debes de decidir, este camino debes de tomar, este camino debes de seguir, porque creemos que esa va a ser definitivamente el camino correcto, ¿verdad? Pero ella solo es una guía y una enseñanza, y obviamente como madre quiere lo mejor para nosotros, pero la decisión al final del día la tomamos nosotros. Es una decisión individual, es una decisión que nosotros debemos de decir, en algunos casos por obediencia. Más adelante vamos a ver ese tema, cómo van juntas de la mano. Y yo sé que muchos aquí nos han pedido muchas cosas el Señor, yo sé que a ustedes les pidió algo y era difícil tomar la decisión, ¿verdad? Y el Señor en su benevolencia, en su misericordia, les dijo, ya no lo hagan. Pero vio el corazón y los midió y los pesó. Entonces no es fácil realmente tomar las decisiones, pero sí vamos a ver que a la luz del Espíritu Santo, a la luz de nuestro Padre Celestial, todo es posible. Vamos a ver rapidito los versos, son como 4 nada más, pero para que podamos entender el contexto de dónde empieza el libro, de Ruth 1:2, y dice la palabra, Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y sus nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Ya lo hemos estudiado en otras veces, ¿verdad? Que yo viví en un lugar que se llama Belén, que significa la casa del pan. Y yo me pensaba, pero ¿cómo es posible que en la casa del pan, en donde debe de haber abundancia, en donde debe de haber mucha prosperidad, pero sin embargo se quedaron en un tiempo de hambre, y el Señor tenía un propósito del por qué se quedaron en un tiempo de hambre? Y ellos se van a la tierra quizá equivocada, ¿verdad? Creo yo que Elimelech
pienso, no lo decía claramente, pero tomó una decisión acelerada, una decisión sin pensar, una decisión movida por el miedo, por la incertidumbre, y a veces así nos pasa a nosotros. Tomamos decisiones por el miedo, ¿verdad? Muchas veces las mujeres tenemos ese temor que nuestras amigas se están casando antes, entre los 23 y 24 años, o las nuevas generaciones ya se casan más grandes. Pero ya uno empezaba a agarrar angustia cuando eran los 25, 28 años y uno no se casaba. Y hasta uno tenía un dicho que decía, aunque sea del último vagón, me voy a agarrar, ¿verdad? Y de verdad que uno en la ignorancia, que dice que lo que hablamos con la boca, eso se cumple, ¿verdad? Y realmente cuántas personas y cuántas amigas yo tengo que se casaron de esa manera. O sea, no, aunque sea esto, el peor es nada, ¿verdad? Y de verdad que creo yo que Elimelech tomó esa decisión en medio de la desesperación, de la angustia y el miedo. O sea, a pesar de que era un pueblo creyente que creía en Dios, no oró, simplemente decidió y se fue. Así que aplicado a nuestra vida podemos decir que esos momentos de crisis nos llegan a todos nosotros, esos momentos de angustia, esos momentos de aflicción, pero sabemos nosotros, estamos siendo enseñados en una casa, estamos implantados en una casa donde nos enseñan que lo primero que tenemos que hacer es orar. Y hemos venido a talleres, nuestro apóstol nos dio un taller hermoso de cómo orar y cómo hacerlo, ¿verdad? Y a través de ese taller, a través de esas oraciones y a través de esa enseñanza, podemos nosotros recibir cuál es la decisión correcta que debemos de tomar. Nuestras decisiones diagraman nuestro futuro. Esto es súper importante. Es increíble, pero es cierto. Solo es necesario una decisión para que toda nuestra vida dé un giro para bien o para mal. En los momentos de crisis resulta importante tomar decisiones que sean buenas, que sean, como decimos en buen salvadoreño, a veces con la cabeza fría, ¿verdad? Pero tenemos que tomar las decisiones correctas. Yo creo que les he compartido, pero siempre tengo esa, no sé si buena o mala, pero costumbre de hacer la lista, ¿verdad? Los pros y los contras, casi siempre lo hago. Cuando me cambié de trabajo hace 9 años, estaba muy bien, me quedaba a 10 minutos de la casa. Aquí todo el mundo me decía, no te vayas a Colón, ¿verdad? Muy lejos, el tráfico, pero viendo los pros y los contras, donde estaba ya era inhumano estar, o sea, era un estrés. Las multinacionales tienen un nivel de presión y un nivel de hacerlo sentir a uno mal, muy mal, un nivel de competencia y un nivel de egoísmo, de envidia espantoso. Entonces yo sabía que tenía que sopesar una cosa de la otra, ¿verdad? Inclusive probablemente las multinacionales uno tiene muchas más prestaciones de las que podía yo tener en una empresa local, pero sí recuerdo que ese tipo de decisiones no es fácil porque es un cambio que me iba a impactar a mí en el futuro realmente porque era a largo plazo. Pero yo decía que pesa más a esta edad, ya tenía 45 años cuando tomé esa decisión, yo decía que pesa más y definitivamente pesaba más mi salud, ¿verdad? Ya empezaba yo a ver que la otra me mantenía en una crisis espantosa, ya con la presión arterial elevada, tomando pastillas para la hipertensión, para la taquicardia, bueno, me aumentaron la pastilla más, ya tomo 3 pastillas, que en el nombre de Jesucristo yo sigo declarando que la doctora me la va disminuyendo, por lo menos ya me la disminuyó a la mitad, pero sí, no era una decisión fácil de tomar, ¿verdad? Pero sí, hacer una lista a veces es muy bueno, de pros, contras, beneficios, de ventajas, y yo sé que ahorita Roserito que le tocó hacer ese cambio aquí era casi que ni de pensarlo, ¿verdad, Roserito? Porque iba para bien económicamente y muchas cosas más, pero sí, toda la vida nos toca, aún en una decisión pequeña, tal vez cambiar un vehículo, ¿verdad? Pensarlo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos me conviene? Si un sedán, una camioneta, algo que es más familiar, que está en mi presupuesto, que no, ¿verdad? Pero toda la vida definitivamente tiene que ser a través de las decisiones correctas. ¿Y quién reina en nuestra vida? Nuestro Padre Celestial. Esa quizás es la diferencia de los que están en el mundo, que simplemente toman las decisiones sin pensar, que toman las decisiones a la carrera, pero en nuestro mundo quien reina es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que a través de Él nosotros somos hijos, somos otras personas, sí tomamos las decisiones pensando en Él. Hemos estudiado la historia del hijo pródigo, donde él toma la decisión de irse, ¿verdad? Es una decisión que él tomó, ¿verdad? De irse, gastarse el dinero de su padre, comer hasta conocerlos, dice la palabra. Esta parábola se asemeja al relato que vamos a estudiar o que lo van a ustedes poder leer en casa, de Ruth y de Noemí. Es muy similares.
La diferencia es que aquí Elimelech, cuando tomó la decisión de irse, afectó a toda la familia completa, ¿verdad? Al hijo pródigo solo se afectó a él, llamémoslo así, aunque por supuesto su padre estaba preocupado, angustiado, pero regresó. Pero Elimelech, al tomar la decisión de irse, afecta a la familia completa, y eso es súper importante también en las decisiones que nosotros debemos de tomar. No solo verlo de la forma egoísta, ¿verdad? Yo me imagino a don Carlitos cuando le tocó irse a Medio Oriente, también no era una decisión fácil, era una decisión que impactaba a su familia, pero la recompensa económica que iban a recibir era para el bien de toda la familia también, y hoy están pudiendo gozar de toda esa recompensa económica que logró mientras trabajó tantos años lejísimos de aquí, ¿verdad? Entonces, realmente vemos la diferencia de que debemos nosotros esas decisiones pensarlas en función de nuestra familia y no de una manera egoísta. Todo pródigo la pasa mal fuera de casa, y lo hemos visto. Mucha gente de la iglesia que se ha ido sin desearle obviamente mal, ¿verdad? Pero también no la pasan bien. Son hijos pródigos que se han ido de esta casa. Así que todo hijo pródigo quizás la va a pasar mal de casa. Pero cuando regresan, Dios nos lo recibe siempre con los brazos abiertos. Nuestro Padre siempre nos va a recibir con un abrazo fraterno. Nuestro Padre siempre nos va a decir: aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para bendecirte, aquí estoy para amarte y para afirmarte. Amén, amén. Vamos a ver Ruth 1:3-5, donde dice: murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, es decir, de la ciudad donde estaban. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Vemos que esto fue un momento, me imagino yo, súper difícil en la vida de Noemí. Sí, en la vida anterior, llamémosle que pasaba hambre, en la ciudad anterior donde vivían pasaba hambre, por eso toma la decisión de irse. Pero el irse a la tierra y que mueran su esposo y sus 2 hijos, de verdad que habrá sido una crisis que no me imagino, sentirse sola, sentirse quizás abandonada por Dios, ¿verdad? Sentirse mal, que no tenía futuro, que no tenía esperanza. Y realmente Dios nos viene a dar, y muchas veces nosotros nos hemos sentido así, tal vez no hemos tenido la muerte de un pariente, pero sí quizás a veces sentimos frustración. Ahora nos compartía algo, Karencita, para que oráramos por Alex, que no se siente bien por temas de su trabajo, y a todos nos pasan esas situaciones. Así que hoy el Señor nos trae una palabra en Sofonías 3:17. Es una poderosa promesa para cuando alguno de nosotros nos sintamos así, solos, abandonados, desamparados, que no queremos continuar, que decimos aún basta ya no puedo más. El Señor nos dice: Yahweh está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén, amén. Gracias al Padre, porque siempre en Él encontramos una palabra poderosa donde nos dice que Él siempre va a estar en medio de nosotros. Yahweh va a estar siempre en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que nos pueda estar pasando. Yahweh siempre va a estar con nosotros. Es una poderosa palabra que tenemos, y Él nunca nos vamos a sentir vacíos. Con Él siempre nos sentimos llenos. Yo les he compartido que en muchas oportunidades en mi vida yo me sentía vacía, teniéndolo todo, teniendo un esposo, teniendo un trabajo, teniendo una casa. Pero uno quizás en el mundo no comprende que hay un Dios, y que eso lo hace a veces sin conocerlo uno sentirlo vacío. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, de verdad, a los pies de Cristo, que Él nos da la llenura, y su Santo Espíritu nos da la llenura de una manera sobrenatural, de una manera inexplicable, que realmente Él nos viene a saturar con su Santo Espíritu. Así que esas decisiones equivocadas que tomó Elimelech, nosotros declaramos que nosotros no las tomamos, porque muchas veces cuando las tomamos o las hemos tomado, muchas veces queremos que la situación se revierta como un cassette. Yo creo que los jóvenes no conocieron los cassettes, ¿verdad? Que se les metió un lapicero y que uno lo regresaba para atrás. No vean para nada. Pero bueno, antes había unos cassettes de
cinta, que lo bonito de eso era, por lo menos para oír, uno bien chivo, porque ponía la canción que uno quería oír y uno decía, no entiendo esa letra, ¿verdad? Lo sacaba, me metía en la lapicera, lo regresaba, lo volvía a poner y ahora escuchaba la parte de la letra que uno quería escuchar. Entonces, quisiéramos quizás que la vida fuera así en ciertos momentos, y a mí me ha pasado. En decisiones malas que he tomado, quisiera que la vida fuera como un cassette que lo pudiera retroceder. Pero ya no se puede, ¿verdad? Solo nos queda enmendar las decisiones que hemos tomado, enmendar las situaciones que hemos pasado. Y un ejemplo claro, yo me recuerdo que el profeta Sarita hace mucho que predicó sobre finanzas, ya hace bastante, pero a mí me quedó claro, porque unas veces uno comete ese error de tomar la decisión de un crédito, financiarlo con otro crédito y después tomar otro crédito cuando ya estamos apretados, y como nos va quedando un solvente, ¿verdad? El profeta Sarita decía eso en esa prédica. O sea, sí, tal vez no es malo el consolidar deuda y en hacerla en una sola, porque tal vez la cuota le va a quedar menor, pero eso que usted pagaba, sígalo pagando, ¿verdad? Voy a inventar, si usted pagaba $500 entre dos créditos y ahora consolidándolo va a pagar 300, le quedan $200. Entonces esos 200, abónelos al nuevo crédito. Pero como no solemos ser así, sino que ya nos quedan esos 200 disponibles, nos los gastamos. Y eso en un momento se vuelve una montaña rusa, porque ya no es la deuda de 500, sino que ya hoy son 700. ¿Y cómo refinanciamos? El banco a veces ya no nos da, y nos pasa todo y me ha pasado a mí, ¿verdad? Y a mis sobrinos, cuando están empezando ya con sus trabajos, yo les hablo tanto de no saquen tarjetas de crédito, saquen solo lo que pueden pagar, miren, cuiden su crédito, y no hacen caso. Y después yo veo, bueno, si a mí también, mis primas mayores me lo decían, mis tías mayores me lo decían, y yo no hice caso, hasta que uno quizás se vuelve una montaña rusa, pero declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach que este pueblo no nos endeudamos más, que nosotros salimos de las deudas que tenemos, que lo que tenemos somos responsables y lo pagamos en el nombre de Yeshua HaMashiach y no nos volvemos a endeudar. Amén, amén. Realmente vemos a Noemí cuando leemos todo el proceso, todo el libro, ¿verdad? Que es corto, como les decía. No vimos quejándose como se quejó la mujer de Job, que recuerdan que ella hasta contra Dios se quejaba, ¿verdad? Pero no vimos esa quejadera de parte de ella. Realmente cuando ella reconoce que falla y que ha fallado, es cuando Dios empieza a obrar en la medida que nosotros reconocemos que hemos fallado y nos humillamos ante Él, ¿verdad? Ese proceso es el inicio de todo proceso de reconocer los problemas en nuestra vida, de reconocer que fallamos y que podemos nosotros ser nuevamente bendecidos. En el capítulo de Ruth 1, versos 6 en adelante, que no lo vamos a leer, ¿verdad? Porque es para ir llegando ya a la parte de Ruth. Me estoy deteniendo un poquito en Noemí por dos cosas. Una, porque quizás no hablamos mucho de Noemí, y dos, porque Noemí representa a la suegra, y muchas veces nunca hablamos de la suegra. Yo sé que hay suegras buenas, suegras malas, suegras regulares, ¿verdad? Hay de todo aquí, a varias son suegras, pero me impacta realmente cómo Noemí, siendo suegra, ¿verdad? De Orfa y de Ruth en este caso, y las que no ya van a ser, y las que no ya van pronto a ser suegras, quiera o no. Así que me impacta realmente cómo Noemí hace ese rol de suegra, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, cuando ella se queda sola. Y realmente mi mami, recuerdo cuando salieron las monedas, no sé si fueron las de 25 que nadie quería o las de dólar, no me pude recordar, creo que eran las de 25 de Colón, ¿verdad? Que nadie quería, y hasta les decía suegra, mi mamá se enojaba, pero se enojaba como no se puede imaginar. Las de dólar eran, yo creo que eran las de 25 de Colombia, que se fue hace bastante tiempo, sí, era bastante tiempo. Entonces mi mami se enojaba, ¿verdad? Porque decía, las suegras no somos así, que nadie nos quiere, sino que tenemos yernos y nueras que sí que nos quieren. Y Noemí realmente representa esa suegra que está a la brecha, aunque ella ya no tenía sus hijos, pero las que son suegras, yo sé que están a la brecha por sus hijos, que quieren lo mejor para sus hijos, que pelean las batallas por sus hijos, y las que todavía no lo son, yo sé que oran desde ya. Nuestro apóstol nos compartió hace mucho tiempo que oraba con Ana Lucía por el esposo de Ana Lucía desde ya. Me imagino que Sarita también lo hace desde ya por el esposo y la esposa de sus hijos, y en un momento van a convertirse en suegras. Así que Noemí representa de verdad esa suegra
buena, amorosa, que luchó por sus nueras, y eso debemos nosotros que tenemos suegras valorarlas, ¿verdad? Aún que tal vez no sean tan buenecitas como quisiéramos, pero debemos de orar y bendecirlas a ellas. En estos versos dice que Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque ahí ella se enteró, ¿verdad?, que Dios había venido en ayuda de su pueblo. Me impacta cómo empieza esta palabra, porque dice que ella entonces salió con sus dos nueras del lugar donde habían vivido y juntas emprendieron el camino. Hay dos palabras, resumido, ¿verdad? Esto del verso 1 se hace en adelante, pero resumido. Hay dos palabras que me impactan aquí que el Señor me decía. Una era que ellas regresan a la tierra y la otra que emprendieron el camino. Yahweh esta mañana nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos de regresar no a nuestro pasado, no regresar quizás a las deudas, pero sí regresar a nuestros seres queridos, regresar a nuestros seres amados, regresar al lugar donde iniciamos. Aún los que yo sé que no están aquí, pero que pertenecieron a esta casa, nosotros oramos y declaramos porque ellos regresan a esta casa en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Así que el Señor nos está hablando, nos está diciendo que si Ruth pasó de la vergüenza a la exaltación, que si Ruth vivió momentos difíciles, pero que ella regresó, y ella regresó a su tierra, de verdad que nosotros debemos también regresar a los pies de nuestro Señor. Cuando cometemos nosotros pecados de alguna manera que sabemos que le fallamos al Señor, aún en el camino de Él, el Señor nos dice que regresemos a sus pies, que nos arrepintamos de todo corazón y Él va a tener misericordia y cuidado con nosotros. Y también la otra palabra que dice es que emprendió. Así que el Señor también esta mañana nos está recordando que debemos de emprender, ¿verdad? ¿Cuántas enseñanzas hemos tenido sobre el emprendimiento? Pero a veces, yo sé que no es fácil, que nos cuesta, pero también podemos emprender aún donde estamos en nuestro trabajo. Si no estábamos haciendo algo correcto, si no estábamos cumpliendo las horas laborales que teníamos de cumplir, si nos distraíamos con una u otra cosa y una práctica, debemos también de emprender, de volver y de empezar y de hacer lo correcto para Yahweh. Aún en nuestra vida espiritual el Señor me decía que debemos de emprender, debemos de iniciar. Si no orábamos lo suficiente, volver a orar. Si no leíamos lo suficiente, volver a leer la palabra del Señor. Y eso es una forma también de tener emprendimiento. Yo sé que en las finanzas es un proceso que el Señor nos está llevando a que debemos de emprender, los que trabajamos también, estar emprendiendo aún en nuestro trabajo, pero sobre todo emprender en nuestra vida espiritual, que es bien importante cómo nosotros debemos de emprender. Una de las cosas que el Señor me recordaba y me traía a memoria era cuando hablamos del emprendimiento, el tema que en pandemia el Señor hizo que muchos emprendieran. Sonita vendía sorbetes de coco, ¿verdad?, que los probamos. Bueno, salsas también. Mi profeta Isaías había escrito que fue el emprendimiento y el surgimiento de Medinico aquí en El Salvador, y ahora que ya está en Guatemala. Y me encantaba que nuestro apóstol nos dio un verso que era justo para ese momento, que era 2 de Crónicas 7:14, porque vemos que en el pueblo de Moab se había hambre, era porque algo estaba sucediendo, algo no estaba bien y Dios lo permitía, como nos permitió la pandemia a nosotros en ese tiempo. Y nuestro apóstol nos mandaba, cuando nos podíamos reunir, pero nos mandaba por escrito el verso de 2 de Crónicas 7:14, que creo que nos lo aprendimos hasta de memoria, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta de verdad es una hermosa palabra que el Señor nos viene a decir, que aunque en el pueblo en ese momento estaban pasando hambruna, pero que después ya vino la bendición, pero que si nosotros nos humillamos, que si nosotros verdaderamente reconocemos a Yahweh como nuestro Señor y Salvador y Redentor, entonces nosotros vamos a recibir bendición. Esa palabra fue en aquel momento, pero es tan actual como nos sirve para ahora, ¿verdad? Porque en la manera que nosotros tomamos las malas decisiones, en esa manera nosotros reconocemos y nos arrepentimos y venimos a Yahweh, y Yahweh de verdad obra y obra para bien. Noemí se mantuvo firme y fiel a Yahweh. Esa fue una de las cosas que me impactó también, porque yo sé que la muerte de un familiar no es fácil. En este caso fueron la muerte de sus hijos y su esposo, y ella, a pesar de eso, se mantuvo fiel a Yahweh en todo momento.
Noemí es esa persona que inspira a mantenerse firme. Noemí es esa persona que inspira a caminar con Dios. Noemí es ese tipo de personas que suceda lo que suceda, Dios siempre está con ella y en medio de ella. Y que Noemí siempre mantiene una relación profunda con Yahweh a pesar de las circunstancias. Así que bendito y alabado sea nuestro Padre por la vida de Noemí, que Noemí de verdad me impacta como ella se mantuvo aún, a pesar de la situación de la muerte de sus hijos, se mantuvo firme. Y luego dice la historia en donde Noemí habla con sus dos nueras que vayan a casa, que se regresen a casa. No lo vamos a leer porque es bastante larguito, pero sí se lo voy a resumir. Dice: Noemí le dijo a sus dos nueras: vayan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado, con los que murieron conmigo, mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar o al lado de un nuevo esposo. Luego la besó. Ellas, deshechas en llanto, exclamaron: nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Sin embargo, dice el texto que una de ellas se regresa con sus dioses, pero Ruth decide mantenerse firme y seguir con ella. Y ahí es donde entra en escena la vida de Ruth, donde ella realmente empieza la vida con Noemí. Una de las cosas que cuando yo estaba por casarme, en esa época, no sé si hoy por hoy, pero antes se usaba mucho colocar un verso bíblico en las tarjetas de boda, de invitación, y casi todas las que a mí me llegaban de mis amigas tenían el texto de Ruth, ¿verdad? Que lo vamos a leer. En este caso vamos a leer Ruth 1, 16, 17, pero en las tarjetas solo se colocaba el texto 16. Y yo por ignorancia igual lo coloqué, ¿verdad? Y yo dije, yo creo que todas las que lo poníamos, todas las que lo hacíamos, creyendo que era la pareja a la que uno se lo estaba dedicando, y hasta que vine a la iglesia entendí que era Ruth con Noemí y la historia que estaba ahí. Así que de verdad que ignorante es uno, porque el texto se prestaba quizás como para parejas. Y gracias a Dios que no colocábamos el 17, porque el 17 es más duro todavía, ¿verdad? Que solo colocábamos el 16. Y dice Ruth, cuando decide, a pesar de que Noemí le decía que no tenía nada que ofrecerle, Ruth le dice, y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Hasta ahí nos quedamos en los versos de las tarjetas de boda, porque después viene este verso que es un grande compromiso que Ruth hace con su suegra: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Así que vemos como Ruth de verdad se compromete con su suegra a cuidarla, a estar con ella en todo momento. Que sí era un verso que se aplicaba a pareja, pero no era para parejas, sino que era su suegra con Ruth, con Noemí, que se dedicaba este verso tan hermoso. Y ahí es donde vemos ya, donde Ruth aparece en escena, donde empieza a narrar la historia de Ruth. Y Ruth representa a esa persona que decide con firmeza seguir a su suegra y seguir a Yahweh. ¿Por qué? Porque en el pueblo donde ella estaba no conocían de él. Y ella quería más y más conocer al Dios de Noemí y al Dios que ella había tomado como para ella. Ruth significa amistad, lealtad, bondad, compasión, amor incondicional y determinación. Son cualidades que no están fuera del alcance para cada uno de nosotros, sino que son cualidades que nosotros también debemos de adoptar. El profeta Sarita nos decía el domingo pasado que el Señor nos estaba entregando una hoja en donde debíamos de escribir nuestra historia para este año nuevo de Rosh Hashanah que estamos por comenzar, y que esa historia durara también en nuestra vida y para las nuevas generaciones. Así que esta mañana el Señor nos viene diciendo que también nos entrega a nosotros ese poder de decisión, ese poder de decidir para tomar las buenas decisiones, escribir en esa historia que vamos a escribir, tomando las decisiones correctas, tomando la decisión primeramente de seguirlo a Él, y que este año nuevo que hoy inicia, que estamos por iniciar de Rosh Hashanah,
de verdad podamos tomar esas decisiones que van a impactar a nuestras generaciones, como esa decisión que tomó Ruth, que vamos a leer, que vamos a estudiar brevemente. Así que alabamos la vida de Ruth, bendecimos la vida de Ruth por modelarnos a esa mujer que tomó decisiones inquebrantables, que sabe el cómo y por qué de decidir, y que su confesión definió su futuro y su destino final. Debemos de hacerlo, decía el profeta Sarita, y lo repetimos ahora, con las convicciones nuestras de nuestro ser, tomar esas decisiones bien internas desde nuestro ser, para que sean las decisiones correctas, amparadas a la palabra de Dios, que ahí está todo, que ahí está el manual de vida, a la guianza del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que todas las motivaciones que Ruth decide a través de este verso fueron por seguir a Dios, y eso es lo que me impacta, ¿verdad? Muchas veces nosotros tomamos decisiones egoístas, solo pensando en nosotros, pero estas fueron decisiones pensando en cómo seguir a Yahweh, en cómo seguirlo conociendo, en cómo amarlo, en cómo servirle, en cómo honrarle. Y de verdad que eso es hermoso, porque el Rosarito me decía a mí, ¿verdad? Cuando ella iba a tomar ese trabajo, y me decía, estoy preocupada porque es un trabajo nuevo, no me voy a poder salir temprano, y mi servicio de los miércoles a Yahweh, mi enseñanza de los miércoles, y empezamos a orar y a guerrear, y lo hacemos cada miércoles, Rosarito, porque sé que es una lucha, ¿verdad? Desde donde viene hasta acá, pero me gustó, Rosarito, mucho esa actitud, porque de verdad, que como el Señor nos está diciendo ahora, son esas decisiones que debemos de tomar pensando en función de nuestro Yahweh, de nuestro servicio a Yahweh, y no de nosotros directamente. Así que declaramos que nosotros somos hombres y mujeres que hoy nos levantamos con un carácter y una fe mucho más grande, fortalecidos para la toma de decisiones, que no dudamos en seguir a Dios bajo cualquier condición o circunstancia. Estaremos seguros que en las manos de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, podremos realizar el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, siempre y cuando tomemos las mejores decisiones. Amén. Vemos dos momentos en la vida de estas mujeres. Un momento en que quizás salieron porque no tenían pan, quizás tenían el dinero pero no tenían el pan, y ahora pues que regresan vemos que no tienen quizás el dinero para comprarlo, pero que sí hay pan en la tierra. Vemos que estaban en el momento justo de la cosecha, así que Yahweh es perfecto, porque llegan justo en el momento donde no iban a salir ellas con las manos vacías. Ellas no sabían cómo iban a comprar el pan, ellas no sabían ni entendían, pero sabían que se habían regresado al Padre y se habían regresado a la casa del Padre, es porque el Padre las iba a llenar, es porque el Padre las iba a proveer, es porque el Padre les iba a dar todo lo que ellas necesitaban, comenzando con la presencia de Él y de su Santo Espíritu. Así que hoy que estamos por comenzar, de verdad, este nuevo año, es un año de mucho impacto, de muchas decisiones, de nuestra apóstol, como les decía hace un momentito, nos dio unas direcciones, así que el tomar las decisiones van de la mano de la obediencia, y ella insiste mucho en que no es obligación, porque sí es, no es obligación, depende de cada uno de nosotros si lo queremos hacer o no lo queremos hacer, de la fe que tengamos en hacerlo o no hacerlo. Así que es un tema que también siempre me ha encantado, porque todas las cosas van de la mano de la obediencia. Todo va de la mano de la obediencia. Y lo que nos hemos visto en circunstancias, como les compartí hace un momento, que nos toca decidimos bajo la obediencia de nuestro Padre, y vemos que la recompensa que recibimos es grande recompensa. Vemos en la historia de la palabra de Dios cómo muchas personas recibieron las indicaciones correctas, pero no cumplieron, como fue el caso de Jonás, que lo mandaron a la tierra de Nínive y no hizo caso. Hay muchas más historias que Dios les ha dicho qué hacer y que ellos han tenido que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y en no hacerlo vemos que tiene consecuencias nefastas, que tiene consecuencias negativas, que tiene consecuencias que no deseamos, que no esperamos, porque no estamos preparados para las consecuencias negativas, ¿verdad? Pero nosotros sí somos un pueblo entendido, nosotros sí somos un pueblo que queremos recibir toda la recompensa de nuestro Padre Celestial. Ruth, por el contrario, en este caso, ahí vamos a ver en el capítulo 3, cuando lo lean en casa, que Yahweh le da las direcciones y las directrices a Noemí de qué es lo que Ruth debe de hacer para poder ser redimidas.
Y vemos cómo Ruth hace caso en todo. Ruth, por el contrario, hace todo lo que su suegra le había mandado hacer para ser redimidas. Y todo lo hace en obediencia. Ruth obedeció en todo lo que su suegra le decía. Todas esas estrategias que Dios le dio. ¿Para qué? Para poder ser redimidas. Redimidas en el diccionario significa rescatar o sacar a alguien de una situación de esclavitud, sufrimiento o pecado mediante el pago de un precio o un sacrificio. Cuando lo leamos vamos a leer que esta redención, que es un pariente que tiene que hacer esta redención y es llamado, conocido como Goel. Lo que el Señor me decía es que este Goel sí es nuestro Salvador y Redentor Yeshua HaMashiach. En aquel tiempo fue vos, el Goel, el Redentor de Ruth y Noemí, pero para nosotros nuestro Redentor y Salvador es Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque vos tenías que estar dispuesto a hacer 3 cosas para poder redimirlas. Tenían que estar dispuestos, primero, tenía que ser capaz, segundo, y tercero, tenía que pagar el precio. Es justo lo que Yeshua HaMashiach hizo por cada uno de nosotros. Yeshua estuvo dispuesto, Él es quien está dispuesto a aceptarnos y amarnos y a redimirnos y que volvamos a Él a sus pies, y Él está siempre con los brazos abiertos. Debía ser capaz, vos debías ser capaz. Yeshua HaMashiach es capaz, por supuesto, de amarnos, de perdonarnos, de salvarnos, de mirarnos, de mimarnos, de amarnos, de cuidarnos. Yeshua es capaz de sanarnos. Yeshua es capaz de todos los imposibles para nosotros. Y tercero, decía que vos tenías que pagar un precio. Y nuestro Padre Celestial, Yeshua HaMashiach, pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pagó el precio por ti y por mí para redimirnos. Así que nos podemos sentir privilegiados de ser hijos del Altísimo, hijos redentores, que pagó un precio altísimo por cada uno de nosotros, pero estamos siendo ya redimidos. Así que en el capítulo 3, en el verso 15, dice la palabra, después de que, antes de que la redima, vos, no se lo di quizás, ¿verdad? 3:15, no. Dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Le dice vos a Ruth. Dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces entró en la ciudad. Le dio bendición para que regresara a donde. Si ustedes se han fijado en cada celebración que tenemos en esta congregación, nuestra apóstol siempre nos dice, todo está en la Biblia. Y a veces yo me he atrevido a preguntarle, ¿dónde está? Y solo le da risita, ya ustedes la conocen. Solo le da risita, ¿verdad? Y eso quiere decir, vean, bueno, ¿verdad? Usted, a mí ya me costó. Así que ella siempre nos dice, todo está en la Biblia. Y de verdad, cuando leí esta porción tan pequeña, cuando vos, ¿verdad?, le dice 2 palabras, toma el manto y recoge la siembra y llévala. En todas las celebraciones nuestro apóstol siempre está pendiente a las personas que tienen el privilegio de pasar a recoger la ofrenda especial de Rosh Hashanah, o cuando traemos la preciosa semilla, o para las primicias. Ella siempre trae un manto especial para recoger la semilla y que esa semilla dé fruto abundante. Yo traje este manto chiquitito que traje solo simbólico, ¿verdad? Yo sé que cada uno tenemos un manto en la casa, yo solo lo traje simbólico porque el Señor me decía, hija, tú nunca has levantado un manto, ¿verdad? Así que esta mañana el Señor nos invita a que al llegar a nuestra casa tomemos un manto. Siempre tenemos alguna pachina bonita o algo que tengamos de manto, y vamos a declarar lo que el Señor nos dice que declaremos esta mañana. Declaramos por el poder de Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que proféticamente abrimos el manto y lo sostenemos como un acto profético, que significa que en nuestra vida, en nuestros dones y talentos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestro llamado y propósito, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro servicio a Yahweh, recogeremos la cosecha a mano llena, sobreabundantemente. Nuestro manto será lleno de manera milagrosa sobre jalados. Amén, amén, amén. Amén. Así que vemos que estas 2 mujeres pasan de la oscuridad a la luz, pasan de la vergüenza a la exaltación, pasan de la humillación quizás a ser exaltadas,
pasan de la tristeza al gozo, de la amargura y del llanto a la alegría y al gozo. Así nosotros debemos de estar siempre conscientes de que de una situación u otra siempre Yahweh nos va a sacar y nos va a sacar en victoria. Si al ver la historia podemos creer que la vida de Ruth no iba a terminar bien, iba a terminar de una manera quizá nefasta, mala, pero terminó de una manera que de verdad nos sorprende. Y para ir terminando, no lo vamos a leer, pero sí, por favor, anótenlo porque es bien bonito, bien importante. En el último capítulo de Ruth, en el 4 del 1 al 22, expresa y narra cómo vos hace, cómo pues en Israel se hacía la costumbre, ¿verdad?, de hacer para redimir a las personas, ¿verdad?, que tenía que dárselo al pariente primero, y si el pariente no podía redimirlo, se lo daba a otro pariente, y hacían un cruce de sandalias, y en ese cruce de sandalias le daba por aprobado que podía redimirla. Y le dice, los ancianos le dan ahí, y lo hacían delante de testigos, delante de ancianos testigos, y los ancianos le dicen, ¿verdad? Pero era una profecía, le dicen muchas cosas a vos, le profetizan muchas cosas a vos. Pero una de las que más me impacta es que le dicen que el Señor haga que la mujer que va a entrar en tu casa, o sea Ruth, sea como Raquel y Lea, de quienes descendemos todos los israelitas, es decir, hasta ahora en este tiempo donde estamos sentados tú y yo, gozándonos de la presencia de nuestro Padre Celestial, que tenía una grande descendencia, y fue así como vos y Ruth tuvieron a Obed. Este fue el padre de Jesé, y Jesé el padre de David. Dios no termina nada en negativo en nuestra vida, jamás. Dios siempre va a terminar todo en positivo. A pesar de lo que Ruth pasó, quizás imaginamos que la historia de ella no terminaría bien, pues la verdad no tenía nada a su favor. Sin embargo, es lo impresionante de Dios. Cuando Él es el escritor, recuerden que estamos con la hoja en blanco, con la decisión que debemos de tomar. Y cuando Dios es el escritor que nos ayuda con esa pluma a escribir en esa hoja en blanco, las cosas toman rumbos inexplicables. De verdad que si vemos nuestra vida para atrás, a cómo es nuestra vida hoy, nos damos cuenta que hay un crecimiento, aunque sea pequeño, diría alguien, pero para el Señor grande crecimiento. Ahora la historia de Ruth cobraba vida, propósito, intención, dirección, todo lo que nos pasa cuando llegamos a los pies de Dios. Impacta leer y comprender toda la genealogía que está ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 4, toda la genealogía de Obed, hijo de Ruth, el conocer que Ruth se convierte en la bisabuela del rey David, asegurando así la continuidad del linaje donde naciera Yeshua HaMashiach. Todo por tan solo haber tomado la decisión correcta. Así que alabamos a nuestro Padre Celestial. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle: Padre, esta mañana reconocemos que Yahweh fue el Dios de Ruth, y también que Noemí, y también es nuestro Yahweh el que pelea las batallas por nosotros. No importa dónde estemos ahora, declaramos que no nos vamos a quedar ahí, que Dios hoy nos levanta, nos anima y nos da fuerzas, y por sobre todo nos ubicará en el lugar correcto, tomando las decisiones correctas para cumplir su propósito y sus planes para nuestra vida y la de nuestra familia. Declaramos que a pesar de la crisis, dificultades, problemas que se presentan en el camino, una decisión correcta es la clave para el futuro. La decisión es la clave para definir todo lo que vamos a lograr en el futuro para nosotros, para nuestra familia y para nuestras futuras generaciones y las generaciones de estas generaciones.